Hola a todos, continuando con esta serie de programas sobre los estallidos sociales, hoy nos corresponde ver el estallido social en Colombia, el caso Colombia que ocurrió en el año 2021. Y esto porque compromete varios temas más, como derechos humanos, ley y la parte tributaria. Es decir, vamos a hablar sobre una ley que se dedicaba a la parte de impuestos y que hubo un intento de reforma a esta ley que se llama la reforma tributaria. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Son cualidades y también son normas, pero todas estas cualidades, normas, características tienen una función. ¿Y esa función de qué depende? Depende de garantizar ciertas expresiones que dan bienestar a los ciudadanos y a las personas simplemente por el hecho de ser humanos. Entonces, ¿esto para qué? Para desarrollar una vida plena sin que esto genere daño a otra persona o a las pertenencias, habilidades, etcétera, que tienen otras personas. Entonces, vamos a hablar de una expresión que se llama dignidad. Porque en última, si ustedes buscan, lo que busca es guardar la dignidad. Y la dignidad se relaciona con autonomía. Auto, que viene de la raíz, que significa uno mismo, y nomía, que viene de la raíz griega, que habla sobre gobierno y ley. Y en últimas, esta autonomía es la que termina relacionándose, o las personas terminan relacionándose a nivel social. Entonces vamos a hablar ahora sí de leyes. Las leyes son escritos, que son normas también, pero están escritas, y se extiende principalmente a lo que corresponde a la normatividad de un Estado. Tratan sobre un tema específico, trata sobre derechos también, pero también hay una parte punitiva, es decir, una parte de castigos en el momento en que no se cumplan estas normas. Y por lo tanto, pues hay leyes que van a tener que ver con la parte laboral, otras que van a tener que ver con la parte educativa, otras que van a tener que ver con la parte penal, otras con las de infancia y adolescencia, y otra que tiene que ver con los tributos, etcétera, etcétera, etcétera. En el próximo capítulo ya hablaré sobre algo llamado la Constitución, y la Constitución es un poco diferente, pero es lo máximo que puede haber en normatividad dentro de un país. Entonces vamos a hablar de lo que corresponde a la parte tributaria. La normatividad tributaria, pido disculpas, mi casa queda en el campo, si escuchan ruidos de campo. Okay. La parte tributaria tiene que ver con no solamente el impuesto, esa parte en la cual te obligan a pagar una cantidad específica de las ganancias o de lo que hayas vendido, etcétera, al Estado, porque has tenido una ganancia. Sino porque además de eso ese dinero sirve para el funcionamiento del Estado, es decir, paga no solamente los salarios de las personas trabajadoras, sino también de una cierta manera pues paga otras cosas como por ejemplo derechos. Y voy a explicar por qué. ¿Tú tienes derecho a la salud? Sí. ¿Tú tienes derecho a la educación? Sí. ¿Tú tienes derecho a un aire puro? Sí. ¿Tú tienes derecho a una serie de consideraciones? Sí, las tienes que tener. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sí de qué fue lo que pasó a las protestas en Colombia en el 2021 y qué fue lo grave que terminó convirtiendo esta situación en una serie de conflictos, ¿no? Entonces, resulta que en el año 2021 se denominó también el estallido social de Colombia o simplemente el estallido y se caracterizó, como ya les dije, por una serie de fuertes manifestaciones que se mantuvieron en el tiempo y eso fue durante el gobierno de Iván Duque. Resulta que se hizo una serie de manifestaciones, muchos sectores empezaron a llamar pues al paro, y a que la gente se empezara a manifestar sobre ciertos elementos que no estaban siendo muy agradables porque estaban afectando o que irían a afectar o que producirían una alteración dentro del bienestar de las personas. Y esto llevó básicamente a tres cosas. Hubo un paro laboral, hubo bloqueo de carreteras, hubo barricadas, hubo ciberactivismo, eso por redes sociales fue gravísimo, y hubo cacerolazos. Y pues los objetivos eran básicamente esos que están ahí, pero nos centraremos en uno en específico porque este canal se trata sobre eso, precisamente, que es la parte económica, y fue el retiro de la reforma tributaria que terminó
llevando también a la renuncia del ministro, que era el doctor Carrasquilla, quien fue el que la propuso. Entonces, eso generó también otra serie de compromisos y complicaciones fallidos, o de posibilidades que no se pudieron ejecutar, y vamos a hablar sobre las causas. Entonces, la reforma tributaria básicamente seguía unos lineamientos del Fondo Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que antes de eso veníamos de la pandemia, porque esto fue en el 2021 y la pandemia en el 2020, entonces Fondo Monetario Internacional, y básicamente lo que buscaba el ministro Alberto Carrasquilla era aumentar los impuestos a la clase media, gravando la canasta familiar, y además de eso una serie de servicios que son básicos como agua, luz, telefonía, etcétera, además de otros servicios como son los servicios funerarios. Ustedes no saben lo terrible que es que cuando uno fallece, la gente no piensa cuando uno fallece, la gente no quiere saber de muchas cosas como la vejez y la muerte. Entonces no estamos preparados para eso. Entonces, si hubo algo que afectó horriblemente fue cuando él en una entrevista terminó diciendo cosas absurdas como que una canasta de huevos costaba 1.800 pesos, lo cual era falso porque era muchísimo, como 4 veces más cara en ese momento o 5 veces más cara, entre otras interpretaciones. Y pues también vemos ahí otra serie de situaciones que tienen que ver con acuerdos, por ejemplo, con los acuerdos de paz y cosas como que no estaban muy, digamos, favorables para realizar una reforma a la salud. En realidad se verían afectados muchos de los derechos de las personas normales. Entonces, si hay algo que se presenta es esa guerra que hay entre los manifestantes y el gobierno, y de paso entre el gobierno y los manifestantes. Entonces, vamos a colocar que la gata Kitty viene a ser ¿quién en realidad? Viene a ser los manifestantes, y la perra Sugar es ¿quién en realidad? Es el Estado, que tiene todas esas posibilidades de salir, ir a buscar, encontrar, y a veces se sobrepasan, a veces no, casi siempre. Entonces, podemos ver que es una batalla desigual, que en algún momento vamos a hablar algo sobre marxismo y lo que tiene que ver con la teoría de lucha de clases, para que podamos entender algunos conceptos que ahorita están muy de moda, pero que nadie lo sabe manejar, no sé por qué. ¿Les parece raro, loco? Bueno, como sea. Entonces, con todo mi amor, no se les olvide suscribirse. Espero que les guste, espero que les sirva y viralícenme.